El enemigo tiene sus argucias y un poco de eso vamos a hablar en este momento. Quería conversar con ustedes sobre el sistema que tiene el enemigo para conseguir sus objetivos. Él nunca me va a meter en la cabeza: no te vayas a la reunión, porque sabe que yo quiero ir a la reunión, sabe que yo quiero venir, sabe que yo quiero estar. Él sabe bien eso. Entonces no me va a decir: no, está lloviendo, no te vayas a la iglesia. No, quédate 15 minutos más, entonces, total, está linda la lluvia. Y bueno, y por ahí, con esa premisa me duermo y crucé de largo. Y después cuando me despierto ya era tarde, ni para la MEN iba a llegar. O sea, él tiene pongo un ejemplo porque él tiene sus sistemas para llegar a lograr sus grandes objetivos en nuestra vida. Y el principal objetivo, el gran objetivo de Satanás es hacernos perder la comunión, la intimidad con Dios. Pero para llegar a eso, él utiliza otros sistemas mucho más jugosos, mucho más lindos para nosotros como seres humanos. Él sabe cómo hacer las cosas, porque él es viejo ya. Él viene de la eternidad, ya fue creado hace muchísimos años. Millones de años que él fue creado. Y desde ahí él está ya trabajando para desestabilizar el reino de Dios. Siempre intentó hacer lo mismo. Y pues ahora sabe que los que vamos a trabajar para el reino de Dios somos nosotros. Entonces él se ocupa de hacernos perder la intimidad con Dios, de hacernos perder la comunión con nuestro Dios. Y habíamos hablado el domingo antepasado, y yo le había puesto un título a este tema: verdadera vida, basándome en el versículo de San Juan capítulo 10, el versículo 10, que dice: yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Vida eterna, sí, vino y murió en la cruz para que tengamos vida eterna. Si creemos en Cristo, tenemos la vida eterna, ¿no es cierto? La vida, o sea, acá es muerte eterna o vida eterna, pero es eterna siempre. Si yo creo en Cristo, vida eterna. Si no creo en Cristo, muerte eterna. Bueno, ahora después, y sabemos todo lo que conlleva ese creo en Cristo. No es yo levanté la mano una vez y dije creo en Cristo y por eso yo voy al cielo. No. Yo tengo que dar frutos y evidencias de que yo tengo a Cristo en mi corazón realmente, que tengo el Espíritu Santo. La palabra de Dios afirma: desde el momento en que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo sabemos de memoria. Pero muchas veces se toma como excusa para decir: no, yo ya dije una vez que acepté a Cristo y ya está. Y yo ahí ya recibí el Espíritu Santo. ¿Recibimos el Espíritu Santo? ¿Creímos realmente en Cristo? ¿Está en nuestro corazón? ¿Vino Cristo a morar en nuestra vida? ¿Está el Espíritu Santo ahí? Esa es aquí la cuestión. Entonces, yo puedo vivir esa vida abundante únicamente porque Él vino para darme vida eterna, sí. Y vida en abundancia acá en la tierra. Esa es la vida abundante que Dios quiere darme. Que yo disfrute de levantarme un domingo con lluvia y venga a la iglesia a alabar a mi Dios con alegría, con gozo, deseoso de hacerlo. Que yo disfrute de predicar el evangelio, que yo disfrute de las cosas que Él me regala, que Él me da. Las cosas que Él me alcanza son realmente su voluntad para mi vida. Entonces yo tengo que disfrutar de eso. Puedo disfrutar ahora. ¿Cómo voy a disfrutar? Habíamos leído ahí San Juan capítulo 15, versículo 1 al 11.
Cuando el Señor les dijo, y yo voy a leer acá en otra versión, y es como que más corto porque están sacadas las partes principales, y dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Los que permanecen en mí producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si ustedes permanecen en mí, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, le dan mucha gloria a mi Padre. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y había dividido este versículo, digamos, en 3 partes. Aferrados al Señor, prendidos de la rama, vamos a producir fruto. Porque la vid, la savia que corre por el sarmiento de la vid, esa savia es la que me da vida a los pámpanos, da vida a las ramas, y ahí se produce la uva. La uva no está prendida al tronco, la uva está prendida a las ramas, y esas ramas están prendidas al tronco. Si no, no pueden dar fruto. Y cuando no dan fruto, ¿qué dice? Que el Padre las corta. Y muchas veces no estamos dando fruto y el Señor necesita podarnos, quitar de nuestra vida cosas que a Él no le agradan, para que nosotros podamos dar fruto. Porque el principal objetivo de Dios es que yo dé fruto, que yo tenga una vida fructífera. Habíamos hablado de cuáles eran los frutos. Los frutos, que es dar fruto. Y habíamos hablado de las 9 gracias. De las 9 gracias que están insertas ahí en un solo, como un regalo. Como si recibiéramos un regalo y una caja de regalo, y dentro de esa caja de regalos recibimos 9 regalos. Nosotros creemos que es uno, no, son 9. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si yo estoy manifestando el fruto del Espíritu Santo, si el fruto del Espíritu Santo es manifestado en mi vida, yo voy a estar dando frutos. Una hermana había preguntado el domingo pasado a qué frutos nos estábamos refiriendo. Yo voy a predicar el Evangelio, yo voy a utilizar los dones que Dios me dio, yo voy a ser útil en la iglesia o fuera de ella donde el Señor me quiere utilizar para predicar el Evangelio. Hay hermanos que tienen dones locales, hay otros que tienen don de, por ejemplo, el don de evangelizar. El evangelista va y evangeliza en otros lugares, llega a otras personas que nosotros no vamos a llegar. Ahora yo puedo ser parte de eso. ¿Cómo puedo ser parte? Con mis ofrendas, con mis oraciones. ¿Por qué ofrendamos para la obra misionera? ¿Por qué oramos por la obra misionera? Porque estamos sosteniendo la cuerda y hay alguien que está allá abajo en el pozo trabajando. Y ese necesita sustento físico y necesita sustento espiritual. Entonces para eso está la iglesia. Y yo estoy cumpliendo mi función de iglesia. Ahora, si yo no estoy aferrado a la vid, si no estoy aferrado al Señor, si no estoy aferrado al sarmiento de la vid, al tronco, si yo estoy no dando frutos, es porque no estoy dando el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu no está en mí. El Señor me regaló. Yo tengo la caja de regalo, pero a veces ni la abro en toda una vida. Y como siempre decimos,
pienso como Maradona y pateo como yo nomás. Escucho, digo amén, recibo la palabra, pero al llegado el momento exacto de aplicarla, hago como yo sé, o como a mí me gusta, o como mi carne y mi vieja naturaleza dice que tengo que hacer. Acá dice, el fruto del Espíritu es amor en primer lugar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo cuesta ser manso? Templanza. ¿Cómo cuesta ser templado en circunstancias difíciles, en circunstancias límites? Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Si yo estoy dando fruto del Espíritu, es porque yo estoy aferrado al sarmiento, aferrado a la rama, aferrado al Señor. Y la savia de Él está corriendo por mis venas, literalmente. El Espíritu Santo me está llenando y el Espíritu Santo está fluyendo en mí. Porque de otra forma no voy a poder dar ese fruto, no voy a poder manifestar ese fruto. Y digo no voy a poder, y me incluyo, porque donde bajamos la guardia, hay algunas de estas cosas que no manifestamos. Y es el fruto, no nos olvidemos, no son los frutos. Yo puedo tener un poco de paciencia, un poco de amor, benignidad, ¿para qué? Templanza, ¿para qué? No. ¿Es todo junto o nada? Es un paquete. Si el Espíritu Santo está fluyendo en mí, entonces yo voy a manifestar esto. El Espíritu Santo, él está simbolizado por el aceite. En todo lugar donde se trabaja, en toda máquina, en todo motor, es imprescindible el aceite. Depende de aceite más pesado, aceite más liviano, depende de si es caja, si es diferencial, si es motor. Pero siempre tiene que estar el aceite porque las piezas se rozan y necesitan el aceite que lubrique para que las piezas no se rompan. Donde faltó el aceite del motor de un auto, ¿qué pasa? Si yo sigo, me marca la luz roja y yo sigo nomás. Y se me clava el motor, porque no tiene el lubricante. En todo lugar, en toda iglesia que trabaja para el Señor, hay diferentes personas con diferentes caracteres, con diferentes formas de crianza, con diferente educación, con diferentes formas de ser, con diferente temperamento, pero todas persiguen un mismo objetivo, que es dar gloria y honra al nombre de Dios y ver crecer la obra del Señor. Pero trabajamos, estamos trabajando, y en todo trabajo hay roces. ¿Entienden? ¿Entendemos la importancia de estar llenos del Espíritu Santo? Si ese aceite no me está llenando, no está llenando nuestras vidas, las vidas de todos nosotros, vamos a chispear y vamos a clavar el motor. Y va a llegar el momento que yo dejo todo, yo me voy, no quiero saber nada, me enojo. Y el que me designó y me dio un lugar y un puesto de trabajo fue el Señor. Y yo le estoy rechazando a Él. Le estoy diciendo no, porque yo no me entiendo con fulano, yo me entendí con mengano o con fulano anduve mal. No, el aceite es el Espíritu Santo. Cuando yo reacciono de esta manera y yo lo hice, yo estoy hablando por experiencia propia. A mí no me gusta hablar por experiencia ajena. Yo lo hice, yo chispeé, yo me enojé, yo abandoné mi iglesia y me fui a otra parte. Yo lo hice. Ahora, mirando a la luz de la palabra, ¿estaba lleno del Espíritu Santo cuando lo hice? No. Así probablemente estaba el Espíritu Santo entristecido en mi corazón. Porque no me deja, no me abandona, no se va. Porque yo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de mi herencia en Cristo. Pero yo tenía el nivel muy bajito.
ese espíritu, es como yo no le estaba dando lugar al espíritu en mi vida, entonces ¿qué pasaba? Chispeé, me rocé, me enojé, clavé el motor. Es así de sencillo y así de triste. Pero el Espíritu Santo, cuando empecé a darle lugar en mi vida, cuando entendí muchas de estas cosas, en la intimidad con el Señor, Él me trajo a mi lugar, porque el Señor nos puso en un lugar, Él nos dio un lugar. La iglesia es universal, toda la iglesia es universal, no la iglesia universal la que conocemos, sino la iglesia es universal en todo el mundo. Pero el Señor me ubica en un lugar determinado y ahí yo tengo que servirle. Porque ahí Él permitió que yo le conozca y ahí Él quiere que yo le sirva y ahí Él me dio los dones y ahí quiere que yo utilice esos dones. Si por circunstancias guiadas por el Espíritu Santo yo soy transferido a otra iglesia, a otro lugar, a otra ciudad, pero el Señor me va a utilizar allá y me va a dar un lugar allá porque es su voluntad. Ahora, cuando es mi voluntad, porque yo no tuve mansedumbre, templanza, bondad, benignidad, entonces el Señor no me puede utilizar. Y yo puedo decir, me voy allá y allá voy a ser usado por el Señor. No, no vas a ser usado. O a lo mejor crees que vas a ser usado. Y si tenés dones y talentos naturales, va a parecer que estás siendo usado. Pero coronas y recompensas, olvídate. Porque no estás cumpliendo el propósito de Dios. Es sencilla la ecuación. El Espíritu Santo es el que tiene que estar llenándonos, llenando nuestras vidas. Entonces, cualquier roce que va a haber lógicamente por el trabajo, queda alivianado por el aceite, queda alivianado por el Espíritu Santo. Y yo puedo dar fruto. Si no, no puedo dar fruto. Si no, no voy a recibir las recompensas, no voy a recibir las coronas. Y acá no interesa, porque acá es cortito. ¿Cuánto nos queda de vida? Si el Señor no viene todavía, que es más corto todavía, que más pronto todavía va a venir. Es poquito lo que puedo vivir acá. Ahora, lo que yo pueda hacer, como decía tío Marcos, el misionero Marcos Andino, él decía, a ver, ¿cuánto material estoy mandando para el cielo? Decía él. ¿Qué calidad de material estoy mandando para el cielo? ¿Estoy mandando madera, heno y hojarasca para que se queme ante la mirada de Cristo en el tribunal de Cristo? ¿O estoy mandando oro, plata y piedras preciosas para que permanezca? ¿Cómo estoy construyendo? ¿Qué estoy haciendo? Y todo depende de cómo yo le dé lugar al Espíritu Santo en mi vida. Él quiere llenarme. Ahora, Él va a llenar a una persona que es obediente a Dios, que es obediente a la palabra, que está procurando con errores, con falencias, pero con virtudes y con empeño de conocer la palabra, de tener una íntima relación con Dios y de obedecerla al Señor. Porque yo voy a obedecer esta palabra solo si yo conozco, si yo la conozco. Si no, no la voy a obedecer. No la voy a obedecer. Yo tengo que conocer la palabra de Dios. Y hay muchas cosas que uno a veces se sorprende conversando con algunas personas, con algunos hermanos en Cristo, que ni noticia tienen de muchas cosas que la palabra dice. Y nosotros a veces pensamos, bueno, vamos a tener que empezar a dar el ABC de vuelta, vamos a tener que empezar a dar de vuelta las bases bíblicas, lo que es realmente pecado y lo que no es pecado. A veces pecadizamos lo que no es pecado y queremos santificar el pecado. Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Cuando no tenemos un conocimiento acabado de la palabra de Dios y no tenemos una íntima relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo nos está fluyendo en nuestras vidas. Él quiere fluir en nuestras vidas para que demos fruto.
para que se cumpla esto que dijo el Señor: separado de mí nada podéis hacer. Nada. Y este nada es nada. Es nada en la iglesia y nada en la vida. Porque si yo vivo una vida, soy un hijo de Dios, pero vivo una vida alejado de la voluntad de Dios, sin dirección de Dios, y lo que haga obviamente es la pata, y en lo que haga me va a ir mal. Y entonces mi vida, en lugar de ser abundante, va a ser denigrante. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Entonces yo, para poder disfrutar de la vida abundante, tengo que estar aferrado a Cristo. Y decía el enemigo es muy astuto. El enemigo trata de que yo pierda la intimidad con Dios. Y él sabe que ahí es el punto de quiebre. Génesis 3, 1 a 4. Satanás, bueno, vamos a leer Génesis capítulo 3. Conocemos, porque sobre que empezamos a leer nos acordamos, pero 1 al 4, y dice, Génesis 3, 1 al 4, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Satanás esperó pacientemente el momento en que Eva estuviera a solas, en primer lugar. Satanás habla a nuestra mente. Acá empieza el pecado. Acá empieza el quiebre de la relación con Dios en nuestra mente. Satanás nos habla a solas. No me va a hablar mientras yo esté trabajando, mientras yo esté escuchando música, mientras yo esté leyendo algo, y menos me va a hablar si yo estoy leyendo la palabra de Dios y si estoy en comunión con Dios. Ahí no puede entrar él. Pero como generalmente mi vida se maneja en todo lo externo, menos en lo espiritual, entonces lógicamente si tengo poco tiempo con Dios, es poco el tiempo, el espacio donde Satanás no tiene acceso a mi vida, no tiene acceso a mi mente. Entonces yo tengo que, en ese momento en que Él me hable, ¿Él qué hizo con Eva? Pacientemente esperó el momento en que Eva estuviera solas, para charlar con ella. Él vino a conversar con Eva. No le vino a morder. Él vino a conversar con Eva. Amablemente. Buenos vecinos. Dice, y utilizó palabras muy convincentes para sembrar dudas en su corazón. Fíjense lo que le dijo. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios no dijo eso, ¿eh? Dios dijo que podemos comer de todo árbol del huerto, pero de ese que está ahí en el medio, de ese no tenemos que comer. Porque si comemos de él, ciertamente vamos a morir. ¿Y qué le dijo Satanás? No moriréis. No moriréis. Hizo una afirmación, mentirosa como es él, el padre de la mentira. La verdadera intención de Satanás, que era alejar de Dios a Eva. ¿Y lo logró? ¿Logró eso? Porque a partir de comer del fruto prohibido, Adán y Eva murieron espiritualmente. No vamos a leer toda la historia, sabemos cuál es la historia. Perdieron su comunión con Dios. Dios tenía esa comunión íntima con ellos, bajaba Dios, descendía y hablaba como amigos con ellos. Y de golpe, ¿dónde estás tú?, le dijo. Se escondieron. Dios sabía dónde estaban. Pero para que quede bien establecido en la palabra, que cuando Dios empieza a preguntarnos ¿dónde estás tú?, quiere decir que nos estamos escondiendo de Él, porque alguna nos estamos mandando, alguna cosa hicimos mal. Bueno, dice que aparte de la muerte espiritual, la consecuencia es la muerte física. Aparte de la muerte espiritual, la consecuencia que es la separación de Dios, la muerte física. Romanos 5:12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y a través de eso la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, todos ya nacemos con el pecado en nuestras venas por culpa de Adán y Eva. Pero Satanás hizo el trabajo en Eva ya al principio. Consiguió alejarle de Dios, consiguió romper, quebrar esa comunión íntima que tenían con Dios. Lo que el diablo mató fue la relación de profunda amistad y comunión que había entre Adán y Eva y Dios. Renunciemos nosotros a ser un instrumento en las manos de Satanás, porque toda persona que incita a otra a pecar es tan responsable como el que peca. Entonces nosotros tenemos que ser personas que estemos en condiciones de decirle no. Esto no, porque la palabra de Dios dice. Porque si Eva se hubiese plantado y le hubiese dicho, no, Dios dijo que vamos a morir, a lo que vos me digas no me interesa. No, pero le gustó, porque después Satanás, ¿qué le dijo? No, Dios sabe que ustedes comen ese fruto, el fruto de ese árbol, y van a ser como dioses, van a ser como Él. ¡Ja! Ahí le gustó a Eva, ahí le gustó a Adán, también, por lo visto. Seréis iguales a Dios. Claro, por supuesto, si yo quiero ser yo. No sirvo para nada, me agarra una gripe y me tumba en la cama, pero yo, qué fuerte que soy. No. Lejos del sarmiento, lejos de la vid, alejados del Señor, no vamos a llevar fruto, no vamos a vivir la vida abundante que el Señor quiere que vivamos. Pero Satanás no viene y no nos arranca del sarmiento, no nos pega un soco y nos saca y dice, no, vos no vas a estar. No, el que busca, que se quiebre esa relación íntima con Dios, ese temor a Dios, que yo deje de temer a Dios. ¿Qué puso en Eva? Metió falta de temor, porque si Dios le dijo no coman, y Satanás le dijo, coman. Mientras no comían del fruto prohibido, mientras estaban en obediencia a Dios, había temor a Dios. Después cayó ahí la relación, se quebró la relación con Dios, se quebró la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque ellos perdieron el temor a Dios. Perdieron el temor a ofender la santidad de Dios. Que se entienda, no es tenerle miedo a Dios. Eso no sirve. Porque yo si humanamente voy a tener miedo, voy a manejarme bien mientras me dé el cuero, pero cuando deja de darme el cuero, ya voy a hacer lo que yo quiero hacer nomás, o lo que sé hacer, y voy a hacer macana. Temor a ofender la santidad de Dios. Y este libro hay que conocer para saber qué es lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. ¿Y cómo voy a conocer? Leyendo. ¿Y cómo voy a leer este libro? ¿Como cualquier novela? No. En oración, pidiéndole a Dios que me guíe, que su Santo Espíritu me guíe y me enseñe y me muestre qué es lo que el Señor quiere decirme todos los días, porque es mi alimento. Dice, cantamos un coro, el coro ese para dividir las clases. ¿Qué es? ¿Qué dice ese coro? ¿Qué es la palabra? Es un faro. Y este mundo es un mundo de oscuridad. Ahí yo estaba pensando, dando vuelta en mi cabeza, dónde iba a poner el celular acá, con la linterna para poder ver, para poder hablar con ustedes en esta mañana. Bueno, este es un mundo de oscuridad. Si yo no sé manejar ni prender mi linterna, no sé ni abrir la linterna, no sé ni dónde está la pila para cambiar, si no sé nada, entonces no puedo. No voy a estar y tengo una luz de emergencia, sí, a lo mejor tengo una luz de emergencia, pero se termina la batería y chao, y yo no sé ni colocar una batería nueva. Mi faro yo tengo que conocer, mi linterna tengo que conocer, que es la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Entonces sí me voy a topar con este versículo que estábamos leyendo ahí en Gálatas. En algún momento me voy a topar con ese versículo y decir, pucha, yo no soy manso, había sido que yo no soy humilde, había sido que yo no soy, que más que mi temperamento, mira, entonces yo no estoy dando fruto del Espíritu. ¿Y qué significa esto?
que el Espíritu Santo no es que no está en mí, no me está llenando, está entristecido, está apagado. Y yo no, entonces de esa forma no voy a dar frutos. Ahora, yo voy a dar frutos, es una de las bendiciones que tengo al estar prendido a la vid. En segundo lugar, yo le había comentado así, nada más que de paso, dice: sus oraciones serán contestadas. Si ustedes permanecen en mí, dijo el Señor ahí en ese pasaje de San Juan, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Qué lindo, ¿no? No se le voy a pedir un departamento en media playa, o si es posible un edificio de departamento. ¿Para qué van a pedir poca cosa si es mi Dios? Él es el dueño del mundo. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La palabra de Dios es brava, ¿eh? Me baja de un ondazo cuando quiero volar alto. Solamente si es su voluntad, Él me va a dar las cosas. Ahora, ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Y qué es cuando yo voy a recibir todo lo que yo le pido? Cuando yo aprenda a orar en el Espíritu, y orar en el Espíritu significa orar la voluntad de Dios. Yo voy a orar y le voy a pedir lo que es la voluntad de Dios. Entonces Dios me va a conceder. Y va a ser para que yo viva la vida verdadera. No es que yo voy a pedirle todo lo que yo quiero, pues si no. ¿Y sabe qué es lo que nos pasaría? Y tendríamos tanto, si el Señor nos diera todo, tendríamos tanto para disfrutar acá, que ni nos íbamos a acordar del Señor, ni tiempo íbamos a tener. Y hoy, domingo, en lugar de estar en la iglesia, probablemente yo estaría teniendo que estar en algún lugar administrando mis negocios. Dios sabe. Dios sabe. Dios nos va a dar lo que es su voluntad. ¿Su voluntad cuál es? Que yo dé fruto, que yo trabaje para Él, que yo realmente sea bendecido y de bendición. Esa es su voluntad. Todo lo que Él nos permite, nos alcanza, material, familiar, físicamente, es para cumplir ese objetivo. Él es el principal. Yo soy el burrito en el que el Señor está montado entrando a Jerusalén. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Yo tengo que seguir siendo el instrumento. Ahora, para poder seguir siendo el instrumento, tengo que vivir en obediencia. Ese burrito no era un burrito retobado. Dijo el Señor, le dijo vayan, le dijo a los discípulos vayan y busquen allá, hay un burrito hijo de asno, no sé qué, un pollino, y en él yo voy a ir. Yo voy a entrar a Jerusalén. Y fueron los discípulos, y no dice que el burrito se retobó, que se enojó, que le pateó, que vieron que el burro no es que viene nomás cuando yo quiero. Él se viene si él quiere. El burro parece medio como el gato, ¿vieron? El perro le llama así, viene, el gato le dice, ni bolilla te da, se va para otro lado. Porque tiene su personalidad. Bueno, el burro es igual. El burro se emburra, como decimos nosotros, y no se mueve. Él vino humildemente, se puso ahí, el Señor se subió y entró a Jerusalén. Eso debemos ser nosotros. Humildes, realmente consagrados al Señor, y que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Y se va a cumplir. Y Él va a ser glorificado. Ese es su propósito. Todo lo demás que el Señor nos alcanza como bendición y para que seamos de bendición a otros. Entonces nosotros tenemos que caminar siempre pensando que debemos llevar fruto. El Señor me da las cosas, lo que yo le pida, porque yo oro su voluntad.
Entonces, lo que no me da, porque a veces digo, yo estoy orando, hace 6 meses vengo orando por esto y el Señor no me contesta. Hace rato el Señor me contestó que no ya. Pero yo quiero que me conteste que sí. Entonces, tomamos como que no es una respuesta de Dios. No, cuando Dios dice no, es no. Y cuando Él dice sí, gloria a Dios, nosotros podemos disfrutar de algo que Él nos regala. Ahora, las disciplinas espirituales son un medio, pensando en la oración, un medio para tener mayor comunión con el Señor. Cuando sucede eso, cuando yo tengo una mejor comunión con Dios, entonces nuestras oraciones comienzan a ser contestadas, porque yo empiezo a orar la voluntad de Dios. Digo que nosotros tenemos a veces, y a veces entendimos un poco mal también, voy a ayunar para que mi hijo vuelva a la comunión. Voy a ayunar para que mi esposo vuelva a la casa. Está equivocado el camino. Porque yo estoy coaccionando a Dios. Mirá, yo ayuno, así que vos contestame. Yo estoy haciendo esto, estoy haciendo un sacrificio, contestame. El ayuno es para que yo logre una mayor intimidad con Dios, para que yo tenga una relación íntima con Dios, una relación que no se quiebra, que no se rompe, una relación de conversación y de dedicarle tiempo a Dios. Porque yo puedo decir, sí, estoy ayunando, y estoy ayunando y me levanto a las 6 de la mañana, corriendo me voy, trabajo toda la mañana, no como nada porque estoy ayunando. Y vengo a las 12 del mediodía y hasta las 12 mi ayuno, 12 y 1 minuto como un chancho. Oh, ¡qué ayuno! ¿Qué hice, hijo? No sirve. Porque yo ni siquiera me acordé de hablar con Dios, preocupado por mis cosas. El ayuno es una disciplina espiritual para lograr una mayor intimidad con Dios, una relación más íntima con Dios. Entonces yo voy a empezar a orar la voluntad de Dios y Dios me va a dar, porque yo estoy orando la voluntad de Él. Entonces dice un comentario que estaba leyendo: si haces el ayuno con otra intención o con otro fin, y estás haciendo una buena dieta. Y creo que ahí le estoy mirando a Aldana, creo que el ayuno de por sí, hacer ayuno mal hecho, creo que depende del organismo, no sirve ni como dieta, hace mal creo que al organismo. Depende, para hacer un ayuno también hay que tener unos cuantos parámetros son ahí para poder hacer un ayuno efectivo. Ahora, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a dar. Ahora, el Señor está esperando que yo le busque a Él. Él está esperando que yo llegue, que yo llegue a Él, que yo converse con Él, que yo le dedique tiempo a Él y que yo le dedique tiempo a su palabra. Y entonces yo, sí, no niego que por ahí hay personas que guiadas por Dios pueden darnos palabra de parte de Dios. Pero la mayor cantidad de palabra de parte de Dios yo voy a recibir de acá, donde está todo revelado. Pero tengo que leer y leer en oración, intimidad con Dios. Entonces Dios me va a revelar y a mí me va a mirar lo que quería decir, esto había sido. Y te maravillás porque el Espíritu Santo te mostró, te guió, te enseñó. Y empezás a vivir esa vida de maravillarte de lo que Dios te puede decir a través de su palabra y cómo te puede utilizar. Pero esa intimidad con Dios que Satanás quiere romper, que Él quiere quebrar, es la que no tenemos que permitirle. Eva no tenía que conversar con la serpiente. Eva se puso a conversar con la serpiente. Nosotros no tenemos que conversar con el enemigo, porque donde nosotros le dejamos, empezamos a hablar con él, él nos va a convencer, humanamente nos va a convencer. Y si yo estoy, yo puedo decir, no, yo, ¿cómo me conversé? Yo conozco la palabra, si yo sé lo que está bien, lo que está mal, lo que es pecado, lo que no es pecado.
No pasa por ahí. Porque ahí ya voy mal, porque ya estoy creyéndome que yo sé algo, que yo soy alguien, que yo puedo. Y no, porque eso es lo que el enemigo quiere. Que yo me crea canchero, que yo crea que voy a litigar con él y le voy a ganar. No le voy a ganar. Y si yo estoy en Cristo, si estoy lleno del Espíritu Santo, yo no voy a conversar con el enemigo. No voy a otorgar eso de la conversación que tuvo Eva con Satanás. Y que él le terminó convenciendo. Satanás le terminó convenciendo. Satanás, vieron ustedes que no le fue a hablar mal de Adán. No le fue a decir, che, Adán no es mío fiaca, che, ¿qué tal anda Adán? ¿Te trata bien? ¿Es cariñoso con vos? Me parece que no, a veces que medio se ocupa mucho de andar poniéndole nombre a los caballos, a la vaca por ahí, y no se ocupa ni te saluda a la mañana. No vino a decirle esto. Él vino por la intimidad con Dios para quebrar eso, y ahí consiguió todos los demás objetivos. ¿O qué es la familia de hoy en día en el mundo? Y muchas veces, lastimosamente, hasta en la iglesia. Consiguió resquebrajar la familia, romper la familia, engañar a la gente de tal manera que hoy en día se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero empezó allá cuando a Eva le dijo, Dios te dijo nomás que no van a morir. Él buscó quebrar la intimidad con Dios. Y esto es lo que yo quiero en esta mañana. Quería conversar con ustedes. Que activemos la carpa del encuentro. El Señor espera para llenar nuestra vida, para que tengamos una vida y vida en abundancia, una vida abundante. Pero tenemos que activar la carpa del encuentro. El tabernáculo de reunión era en la antigüedad el lugar que Dios estableció para manifestarse a su pueblo. Así que la gloria de Dios se veía cuando Él bajaba y estaba ahí manifestándose con su pueblo. Y había un personaje que no me acuerdo el nombre en este momento, quizá ustedes se acuerdan si leyeron la historia, un hombre que él dejó, no sé qué profesión él tenía o qué él hacía, pero él dejó todo. Y él fue y le dijo al sumo sacerdote, yo voy a ser portero acá en el tabernáculo. Yo voy a estar acá. Yo quiero estar acá porque Dios se manifiesta ahí a 20 metros. Yo quiero estar lo más cerca posible. Yo voy a ser portero acá. Yo voy a estar. Dice que nunca más hizo otro trabajo y ni un solo día dejó de estar en ese lugar, cumpliendo la función de portero, porque él quería estar cerca de donde Dios se manifestaba. Y toda su familia, todos sus hijos hicieron el mismo trabajo. O sea, fue bendecido y fue de bendición para su familia. Esto es lo que tenemos que entender. Nosotros, si cumplimos con Dios, si le obedecemos, si activamos la carpa del encuentro con el Señor, si tenemos una relación con Dios, vamos a llevar frutos, vamos a llevar una vida abundante. Nuestras oraciones van a ser contestadas. Vamos a ser bendecidos y de bendición para la iglesia, de bendición para mi familia. O sea, es sencilla la ecuación. Acá hay que ir a la carpa del encuentro con Dios. Acá hay que ir a tener comunión con Dios. Y dice el Señor ahí en la tercera bendición, por decir de una manera. Llevamos fruto, llevar frutos. Si tengo intimidad con Dios, llevo fruto. Mis oraciones son contestadas. Y dice, disfrutarán de abundante gozo. ¿No es lo que queremos? Sentirnos gozosos, sentirnos alegres, conformes, contentos, a pesar de las circunstancias, porque no siempre van a ser. Hoy a lo mejor yo estoy pensando, bueno, ¿sabe qué? Me voy de acá y me voy a comer un asadito. Puede ser, quizás sí, quizás no. A lo mejor mañana tengo solamente verdurita y no tengo carnecita en mi olla. Pero el gozo no tiene que cambiar. El de hoy tiene que ser igual que el de mañana. No importa las circunstancias. Pero voy a disfrutar de ese abundante gozo cuando yo
tenga una intimidad con Dios de manera tal que pueda entender que su voluntad está siendo cumplida en mi vida. Que probablemente si yo no tengo mañana carnecita y tengo solo verdurita en mi olla, y es porque Él sabe que me hacía falta eso para mi organismo. Que también me hacía falta eso. Pero ¿cómo, si yo no tengo ese gozo, si yo no tengo ese saber que Dios maneja mi vida, ¿cómo tomo? Me enojo. Más si me gusta comer carne, que si por ahí personas vieron que si no ven carne en la olla, no hay comida. Bueno, entonces, esas personas ¿qué van a decir? No, a la pucha, Dios no me ayuda, Dios no me sustenta, Dios no me provee. No, ni carne tengo en mi olla. Y la verdura que te iba a hacer bien y te iba a organizar el estómago a lo mejor, o qué sé yo qué, parte del organismo. Dios permite. Y yo tengo que tener gozo. Estoy enfermo. Pasamos nosotros por un periodo estuvimos eran 15, pero estuvimos 18 días encerrados ahí en casa con el tema del COVID. O COVID, o no sé cómo se llama. Lo que sí que, como le llame, es feo el nombre. Por lo que produce. Pero estábamos conformes. Igual estábamos contentos, igual estábamos gozosos, sabiendo que Dios se estaba manifestando y Dios estaba mandándonos, tirándonos los cables, por decir de una manera, las cuerdas de amor. Un hermano nos traía una cosa que necesitábamos, otro hermano nos traía otra cosa, no nos compraban, nosotros no tuvimos que salir, no teníamos que salir tampoco. Otro nos traía los medicamentos. El Señor proveyó personas que estuvieron cerca nuestro, y que a través de esas personas supimos cuáles eran los medicamentos, principalmente para Pitina, que estaba pasando mal, más mal que todos nosotros los tres, y proveyeron. El Señor proveyó en su bondad, en su misericordia. ¿Cómo yo no voy a estar gozoso de que el Señor nos sacó adelante en victoria? Pero pasamos por un proceso duro, difícil, feo, amargo, pero era la voluntad de Dios. Y Él nos quería demostrar su amor y que Él tiene sus sistemas para hacernos entender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y entonces vos salís de una enfermedad así, salís livianito, dando gloria a Dios y queriendo servirle solamente y queriendo portarte bien todo el tiempo. Porque estuviste tan cerca del cajón que por ahí se me cortaba la posibilidad de seguir vivo, se me cortaba la posibilidad de seguir sirviendo al Señor. Ahora sí, voy a aprovechar el tiempo. Había sido que estaba fácil para morirse. El Señor a veces nos lleva a lugares difíciles, a valles de sombra y de muerte, para que nosotros entendamos que su vara y su callado es lo que nos infunden aliento. Nos trae el callado que hacía el pastor con el callado. El callado tiene como un gancho así, todo de madera, tiene como un gancho así. Fíjense que no es ni siquiera de metal, para no lastimar a la oveja. Y con ese gancho, él, cuando la oveja se iba un poco, se desviaba, le traía otra vez de vuelta. Le traía de vuelta con amor. Bueno, el Señor tiene sus sistemas, porque Él quiere que nosotros sigamos dando fruto, quiere que sigamos, que nuestras oraciones sean contestadas, que vivamos esa vida en abundancia. Y dice 1 Pedro 1:8, yo quiero que leamos juntos. Vamos terminando 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. A quien amáis, dice el apóstol Pedro, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amamos a Dios, amamos a Cristo sin haberle visto. Creímos en Cristo, dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo vemos. ¿Ustedes lo vieron alguna vez al Señor Jesús? Gloria a Dios, porque estamos contados entre los bienaventurados que no vimos, pero creímos. Le dijo el Señor: Tomás, porque me viste, vos creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Ustedes y yo estamos contados entre los bienaventurados.
3 veces feliz, bienaventurado, por haber creído en Cristo sin haberle visto. Y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y nos alegramos, tenemos gozo, pero creímos en Cristo. Estamos aferrados a Cristo, estamos recibiendo la savia de Él. Estamos recibiendo, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. La fuerza que nos da el Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo, cuando estamos siendo llenados por el Espíritu Santo, es como cuando tomamos ginseng o no sé cuándo, todos esos fortificantes, andamos volando, tenemos ganas, ni sueño tenemos. El Espíritu Santo es así, nos da eso. Nos da ese deseo, ese gozo, y vivimos una vida plena. Satanás siempre nos va a hacer querer hacer creer que necesitamos de algo para ser felices. Que necesitamos de algo. Para algunos, ese algo es la pareja, la novia, la esposa. Para otros para parejas que están casados por ahí. Bueno, vamos a ser felices cuando tengamos un hijo. Tenemos el hijo. Bueno, ahora vamos a ser felices cuando podamos irnos de vacaciones. Y para poder irnos de vacaciones necesitamos el auto. Y bueno, y ahí vamos, y le vamos llevando. Y después, yo quiero la casa, la moto, qué sé yo qué. Quiero. Y ahí voy a ser feliz. Ahí se va a completar mi felicidad. El enemigo nos quiere llevar toda una vida detrás de cosas materiales. Detrás de cosas de acá de la vida. Siendo que Dios tiene un plan para nuestra vida y un plan de vida abundante para cada uno de nosotros. Y Él nos va a dar las cosas de acuerdo a su voluntad en su tiempo. Y Él sabe por qué no nos dio hoy, no nos dio ayer. Pero Él es fiel y mañana nos va a dar cuando sea su voluntad. Porque Él sabe lo que yo realmente necesito. Él sabe bien. Él sabe que a lo mejor a mí no me da un ingreso muy elevado porque sabe que yo no voy a saber administrar y que yo me voy a empezar a comprar a lo mejor cosas que no me van a dejar el dinero para diezmar quizá, o para ayudar, o para ofrendar. Porque como ya voy a tener posibilidad de comprar cosas más caras, de más elevado costo, entonces yo por ahí, ahora si Él sabe que yo soy un diezmista, que yo soy un obediente, que yo ofrendo, que yo diezmo, que yo doy para el Señor, me va tranquilo. Si es su voluntad. Yo no juzgo a quien tiene y a quien no tiene, yo no tengo por qué juzgar, eso es parte de Dios. Dios nos alcanza lo que es su voluntad, como es su voluntad. Entonces, yo no puedo pretender, como siempre digo, y que no tiene nada que ver con la vida abundante, yo no puedo pretender tener el ingreso de un contador público. Con 59 años como tengo yo, están forrados de plata generalmente, si trabajaron bien. Y tienen otra vida, tienen otras cosas, disfrutan de otras cosas materiales. Ahora, yo no te cambio nada de lo material por la plenitud de la vida en Cristo. Eso es lo que vale. Eso es lo que nos da gozo, nos da paz, nos da tranquilidad y saber que Dios nos quiere utilizar. No soy un universitario, otros sí son universitarios. No soy un teólogo, otros sí son teólogos. Pero Dios nos puso a cada uno en su lugar. Y en la medida que yo esté cumpliendo esa función de ese ladrillo en el edificio, sin querer salirme y querer ser otro, yo quiero ser el ladrillo que sostiene la puerta allá. No, yo a lo mejor tengo que ser el ladrillo que sostiene la ventana o el ladrillo que está en el zócalo, no sé dónde. Dios sabe. Pero yo cumplo esa función, yo cumplo con ese trabajo
y ahí soy de bendición. Entonces somos sobreedificados por Cristo y tenemos una vida abundante porque el Señor vino para que tengamos esa vida abundante. Llevemos frutos, seamos contestados, nuestras oraciones sean contestadas y para que vivamos una vida gozosa, porque Él vino realmente para darnos vida y vida en abundancia. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.